Vamos a hablar un poco más sobre cómo sabemos que estamos escuchando la voz de Dios cuando tratamos de discernir. Ahora, si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre la historia de Salomón. ¿Recuerdan que Salomón dio el ejemplo de las actitudes de nuestro corazón para activar todo tipo de discernimiento que la Biblia nos dice que necesitamos para tener buen juicio, para tomar decisiones y para entender el plan de Dios? Y Él nos enseñó que la posición de nuestro corazón y nuestra actitud comienzan desde adentro. Y cuando Dios, en su infinita sabiduría y omnipotencia, le preguntó a Salomón, el joven y sabio rey de Israel, qué era lo que más anhelaba o deseaba en el mundo entero, la versión amplificada de las Escrituras, con su profunda y detallada interpretación, dice esto de manera muy clara y concisa: da a tu siervo un corazón entendido y que escuche atentamente, un corazón que sea capaz de comprender y discernir con precisión entre lo que es el bien y lo que es el mal, para poder gobernar a tu pueblo con justicia y sabiduría, y así cumplir con tu voluntad divina en la tierra. Una mente entendida y un corazón que escucha y oye las cosas de Dios. Esa es una actitud que empieza desde adentro, ¿verdad? Empieza en el corazón y también en la mente. Y desafortunadamente, parece que muchos de los reyes que siguieron a Salomón no tomaron decisiones basadas en ese fundamento. En cambio, vamos a avanzar 14 generaciones, la mayoría de las cuales fueron imprudentes y faltas de discernimiento, y vamos a llegar al rey Josías, a quien conocimos un poco con los niños esta mañana, del rey niño cuyo corazón era bueno, pero cuyas experiencias no le habían enseñado mucho sobre cómo vivir una vida justa. De hecho, fue un rey que tuvo que recoger los pedazos que su padre y su abuelo dejaron atrás. Y vamos a aprender del ejemplo que él da para marcar el tono de la nación. Vamos a aprender de cómo Josías se acercó a la toma de decisiones. Así que, sabemos que Josías tenía solo 8 años cuando subió al trono. Imaginen a Josías, este joven rey cuya nación se había alejado mucho de Dios. Y su historia se encuentra en 2 Reyes 22 y 23. Y no les voy a leer 2 capítulos completos esta mañana. Voy a seleccionar algunos pasajes, no para escoger solo lo que me conviene, sino para enfocarnos en las partes más importantes para nuestro propósito. Y también quiero animarlos a que lo lean durante la semana. Ahora, quizás sepan o quizá no, que estamos trabajando en toda nuestra tecnología y nuestra iglesia no solo tiene un sitio web, no solo correo electrónico, sino también una aplicación. ¿Sabían eso? Tenemos una aplicación, pero esta semana voy a usar el correo electrónico, así que a todos los que estén conectados por correo, les voy a mandar algunos recordatorios para que lean estos 2 capítulos durante la semana. Si no tienes correo electrónico y no tienes la aplicación, ¿podrías decirle a Connie o a Kim? Así podemos agregarte al sistema con la dirección correcta para hacer el seguimiento adecuado de este sermón. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Así que eso fue un comercial descarado, pero queremos usar todo lo que tenemos para honrar a Dios. Estamos dando para World Missions Broadcast, pero también queremos usar nuestras responsabilidades para transmitir. Ahora, volvamos a nuestro mensaje bíblico. Capítulo 22 de 2 Reyes, comenzando con el versículo 2. Josías hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor y siguió completamente los caminos de su padre David, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha. Y en el año 18 de su reinado, a la edad de 26 años, para quienes no son tan rápidos con los cálculos, a los 26 años, el rey Josías envió a su secretario, Safán, al templo del Señor. Le dijo: sube donde está Hilcías, el sumo sacerdote. Ahora, permítanme resumir un poco aquí.
Josías le ordena a Safán que ponga las cosas en orden para que el pueblo pueda comenzar a reconstruir los escombros profanados del templo, el espacio sagrado que se había convertido en un desastre de templo que servía a diferentes dioses, no solo al único Señor Dios para el cual fue diseñado. Ahora bien, Josías tenía un gran plan para todo esto. Fue hermoso. Tenía que ver con la compensación que la gente recibiría, que las personas recibirían un salario justo y que elegirían a personas de un carácter tan noble que ni siquiera tendrían que llevar un registro del dinero. Simplemente sabrían que todo iba para el Señor. Pero quiero que pongas atención a algo. A lo largo de este pasaje hasta este punto, no hay indicio de que Josías estuviera confiando en algo más que en sus propios talentos y creatividad naturales. Y tal vez los dones que Dios le había dado, pero eso realmente no está anotado en la escritura ahí. Pero escucha lo que sucede en el versículo 8. Hilcías, el sumo sacerdote, le dijo a Safán el secretario: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Al parecer, estaba perdido bajo todos esos escombros. Y se lo dio a Safán, quien lo leyó. Luego Safán, el secretario, fue al rey y le informó: «Hilcías el sacerdote me ha dado un libro». Y Safán leyó de él en presencia del rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la vida, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Las palabras del libro de la ley, como la Biblia hoy en día, eran más cortantes que cualquier espada de dos filos. Y el darse cuenta de cuán grande era el pecado de su nación le destrozó el corazón. Y rasgarse las vestiduras fue un reflejo del arrepentimiento de su corazón. Pero también quiero que notes esto. Fue la poderosa palabra del Señor la que verdaderamente lo despertó a su profunda necesidad de discernir su camino hacia adelante. Ha pasado de ser el rey que quiere agradar a Dios a ser el que recibe la palabra de Dios y se arrepiente, y desde ese lugar comienza a trazar un plan hacia adelante. Y a partir de este punto, Josías nos muestra 4 pasos sabios para el discernimiento. Ahora, me doy cuenta de que a veces los predicadores se inventan los pasos, pero esta vez los vas a encontrar directamente en las acciones de Josías. El primer paso es escuchar la palabra de Dios. El primer movimiento de Josías no es indignarse ni defenderse ante Hilcías y Safán, en cambio, es la humildad. Es el mismo corazón y la misma mente que tuvo Salomón antes que él. Y Josías, habiendo humillado profundamente su corazón, pudo escuchar atentamente la palabra de Dios y la deja entrar en lo más íntimo y profundo de su ser, y responde con total apertura, aunque le doliera y le causara gran pesar escucharla. Creo que en esta parte, algo importante aquí es que vamos a dejar de escoger solo lo que nos conviene y permitir que la Escritura sea la que guíe primero. Josías no solo eligió un versículo al azar de la lectura para acomodarlo a su estado de ánimo o para afirmar lo que ya estaba haciendo. Él permitió que toda la palabra moldeara su respuesta, especialmente las partes difíciles. Él aceptó la corrección que traía, no solo el consuelo que ofrecía. Y se atrevió a cambiar de rumbo cuando Dios se lo pidió. ¿Recuerdas el versículo en 2 de Timoteo? Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Él no la interpretó según lo que era fácil o cómodo para él. Él la interpretó según la guía de Dios. Así que la lección que podemos aprender de Josías en este aspecto es que, cuando no estés seguro de qué es lo correcto, empieza dejando que la Biblia hable por sí sola.
no solo las partes que te gustan, no solo los pasajes que te traen consuelo o con los que estás familiarizado, sino también los pasajes que te desafían. Deja que la Escritura marque el tono de tus decisiones. La segunda cosa que Josías nos enseña es buscar voces de confianza. Mira, Josías se dio cuenta de que no tenía todas las respuestas al leer la Biblia. Así que manda llamar al sacerdote Hilcías y a Hulda, la profetisa, una mujer sabia conocida por decir la verdad, y le pregunta a Hulda, ¿qué significa esto para nosotros? Y las palabras de Hulda no fueron precisamente alentadoras. Al leer eso, vas a encontrar algunas partes que Josías no quería escuchar. Pero cuando estamos en una posición de discernimiento, lo último que necesitamos en nuestra mente, hablándole a nuestra alma, son personas que solo digan que sí. No necesitamos gente que afirme lo que decimos solo porque lo dijimos. Necesitamos personas que tengan el valor suficiente para decirnos la verdad en la vida, ya sea para animarnos o para desafiarnos. Seamos honestos, la mayoría de nosotros queremos una voz de consuelo cuando estamos pasando por dificultades, ¿verdad? Queremos que nos digan que todo está bien. Hulda no le dijo a Josías que todo estaba bien. Ella le dijo, sí, las cosas están tan mal como piensas y Dios no está contento. Los verdaderos amigos nos dicen la verdad aunque no queramos escucharla. Los verdaderos mensajeros de Dios nos dirán la verdad que necesitamos oír. Ahora, si resulta que estás del otro lado y eres la persona sabia que está dando consejos, no necesitas ser cruel para ser honesto, y puedes pedirle a Dios sabiduría sobre cómo abordar ese mensaje honesto. Pero como personas que disciernen juntas en comunidad, necesitan decir la verdad con honestidad. Y aquí está la lección de Josías. Cuando estés luchando con las Escrituras o tomando una decisión, no lo hagas solo. No trates de resolverlo todo por tu cuenta. Pregúntale a alguien con sabiduría espiritual. Pregúntale a alguien que sea honesto y fiel la pregunta difícil. ¿Qué ves aquí? Y a veces la guía más clara de Dios llega a través de la voz llena del espíritu de amigos y mentores, y a veces incluso a través de extraños. Así que queremos cerrar nuestras cámaras de eco. Queremos deshacernos de esas personas que solo nos dicen lo que queremos escuchar para mantenernos contentos. Queremos pedirle realmente al Señor que nos provea de amigos sinceros. La Escritura dice, las palabras de un amigo son mejores. La frase, las palabras duras de un amigo son mejores que las palabras dulces de un enemigo. El tercer paso que Josías nos enseña es pensar las cosas con cuidado. Dios te dio una mente milagrosa. En tu cerebro hay más conexiones que granos de arena en la orilla del mar. ¿Sabías eso? Es impresionante de lo que es capaz la mente humana, porque Dios la diseñó así. Y Josías escucha estas voces de la Escritura y de consejos sabios, y luego reflexiona y determina que el mejor primer paso para la gente de su nación es renovar su pacto de seguir al Señor. Y ese no es un mal lugar en el que cualquiera de nosotros pueda estar. No está mal que declaremos, Señor, más que nada, quiero tu voluntad. Ayúdame a superar el ruido. Este joven rey no se lanza simplemente a la acción. Él sopesa lo que se ha dicho en la Escritura y por la profetisa, reflexiona sobre lo que significa y considera la mejor manera de avanzar. Ahora, tengo una historia chistosa para contarles. Confieso que no soy muy fan de Facebook. No soy mucho de usar Facebook. Ayer,
recibí un mensaje de un amigo que quería saber por qué todos están criticando tanto a cierto negocio, porque todos critican tanto sus próximos movimientos. Y había un poco aquí y un poco allá sobre por qué todos estaban en contra de ellos, pero mi favorita, por mucho, fue la que decía: haz tu propia investigación. Está por todo Facebook. Déjame repetirlo, porque no estoy seguro de que lo hayas entendido. Haz tu propia investigación está en todo Facebook, la fuente de conocimiento más confiable que tenemos, ¿verdad? Y así es como muchas personas viven la vida hoy en día. Se olvidan de verificar sus fuentes, confiar en las personas sabias y acudir solo a las masas. ¿Qué manera más tonta de hacer tu propia investigación? La lección de Josías es poner toda tu mente en ello. Ahora sé que él no se distraía con Facebook. Lo entiendo. Pero al mismo tiempo, también fue desafiado por esas palabras en la ley de amar al Señor con todo tu corazón. En eso le iba bastante bien, alma, sí, mente y fuerza. Eso lo desafió. Y después de escuchar la palabra de Dios y atender a consejos sabios, solo puedo imaginar que se tomó un momento para pensar antes de hacer su plan y se detuvo a considerar cuáles eran sus metas. Sus metas eran restaurar una nación. Tus metas pueden ser un poco diferentes a eso. Podrías preguntarte, ¿qué testimonio, qué ejemplo voy a dar a los que me rodean? ¿Cómo va a afectar mi decisión a los demás? ¿Hay algo que se me esté escapando? ¿Esto va de acuerdo al camino de Jesús o distorsiona el mensaje de las Escrituras, la palabra del Señor? Sabes, usar la mente que Dios te dio es un acto de fe. No puedes predecir el futuro, pero sí puedes planear para él y puedes confiar en que Dios dirigirá los pensamientos de tu mente. Así que libérate de la prisa. Tómate el tiempo para pensar bien las cosas. Y el cuarto principio que Josías nos enseña es buscar el fruto. Josías no mantuvo su decisión en privado para probarla. Él la hizo pública. Y mientras evalúa su experiencia y la de su nación, guía a la gente a hacer cambios enormes, cambios reales, cambios que importan, restaurar la adoración, cambiar sus formas de interactuar en el mundo. Él guía al pueblo a corregir su comportamiento. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el fruto? Da como resultado evidencia de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, gentileza, fidelidad, dominio propio, esos frutos del Espíritu. Bueno, Josías no pudo salvar a la nación de todas las consecuencias de su pecado. Dios honró su arrepentimiento y honró sus planes y le dio paz a su nación durante su vida. Dentro de su propio ámbito de responsabilidad, la nación fue transformada y la fe, la justicia y la paz empezaron a florecer como lo enseñaba la ley. De nuevo, eso no nos libró de todas las consecuencias de su pecado, pero sí honró su devoción. Y en lo que estaba dentro de su ámbito, las decisiones y el discernimiento de Josías pasaron la prueba. Así que aquí está la lección que Josías tiene para nosotros en este acto. Después de que has escuchado a Dios, consultado con otros y lo has reflexionado, puedes ver el panorama más amplio. ¿Cómo me está guiando esta decisión y sus consecuencias hacia adelante en la voluntad de Dios? Y luego, una vez que lo has hecho, puedes volver a evaluar. Dios sigue siendo el Dios de las segundas oportunidades. Y si llegamos a equivocarnos a pesar de todos nuestros mejores esfuerzos, necesitamos dejar a un lado nuestro orgullo y reconocer, ups, eso no salió tan bien, y volver a evaluar lo que estamos haciendo,
dar un paso atrás y mirarlo de nuevo, y pasar por todo el proceso de discernimiento otra vez, preguntándonos, ¿qué fue lo que me faltó? Ahora, quiero ser muy claro con respecto a algo. El hecho de que enfrentes obstáculos no significa que hayas tomado una mala decisión. El hecho de que no a todos les guste lo que estás haciendo no significa que no hayas escuchado la voz de Dios. Y por eso el discernimiento es como una puerta giratoria, porque tenemos que filtrar todo el ruido. Hablaremos más sobre eso la próxima semana. En mi vida, puedo decir honestamente que el discernimiento me ha llevado por caminos y he discernido algo que me llevó a un lugar diferente de donde empecé. Y como el profundo discernimiento me llevó a ese lugar, estaba completamente listo para el siguiente paso, para poder discernir con claridad cuál sería la siguiente cosa importante. Si hubiera intentado saltar desde este punto hasta aquel otro, realmente no habría ninguna manera de que hubiera podido predecir absolutamente todo lo que iba a suceder en el futuro. Pero al llevarme Dios de aquí para allá, Dios ha podido llevarme hasta ese lugar tan especial y significativo, un sitio donde su presencia se hizo verdaderamente palpable. Dios honra al corazón que lo sigue. El discernimiento no es algo que se hace una sola vez y ya. Te mantiene avanzando por el camino y regresando cuando es necesario para poder seguir adelante desde un lugar más informado, desde un lugar más guiado y llegar a tu destino. Creo que esto es cierto en todas las áreas de nuestra vida, aunque no puedes regresar a tus hijos al pasado. Me doy cuenta de eso. Pero muchas veces nos encontramos en una posición donde sentimos que dimos un paso hacia adelante y dos hacia atrás, y eso no necesariamente significa que no estás siguiendo a Dios, pero sí significa que necesitas volver a empezar el proceso de discernimiento para no perderte ninguno de los pasos que Dios quiere que tomes para llegar a tu destino final. No hay vergüenza en reconocer, me equivoqué. Tengo que regresar sobre mis pasos y, con la ayuda de Dios, voy a seguir adelante. Así que elimina el orgullo que te impide dar un paso atrás. Nunca sigas repitiendo el mismo error. Nunca insistas en algo que sabes que está mal, que no está funcionando, que no es lo que Dios esperaba que encontraras. Mata el orgullo y da un paso atrás. Así que aquí va el resumen. Este es el modelo de 4 pasos de Josías. El primero es dejar que la palabra de Dios hable primero y más fuerte. Si algo contradice la palabra de Dios, si un plan de acción que tienes está en conflicto con la palabra de Dios, adivina qué, estás equivocado. Y no hay nada de malo en estar equivocado. Pero sí hay algo tremendamente malo en estar en conflicto con la palabra de Dios. El segundo paso es invitar a esas voces de confianza. Reconoce que no siempre puedes tener toda la información que necesitas. A veces necesitamos personas que ya han recorrido el camino antes que nosotros. A veces necesitamos personas que tengan experiencia en los detalles de nuestra situación. No consultes Facebook. Confía en los expertos. Hay una razón por la que Dios les dio esa rama particular de sabiduría. Invita a otros a participar. El siguiente es pensar cuidadosamente antes de actuar. Evita el listo, fuego, apunten. El orden correcto es listo, apunten, fuego. Verdad. No te precipites en las cosas. Piensa bien y usa la mente que Dios te dio. Y el cuarto es dar fruto.
Da fruto que te permita ver la alegría de seguir a Dios. No necesitas mucho lenguaje teológico ni nombres elegantes para cada uno de estos pasos. La historia de Josías es tu guía. Y cuando te enfrentes a una decisión, puedes preguntarte, ¿estoy escuchando o solo estoy reaccionando? ¿Quién puede ayudarme a ver con más claridad? ¿De quién necesito el punto de vista? ¿En quién puedo confiar? La pregunta difícil es, ¿realmente he pensado esto a fondo? A veces es ahí donde necesitamos otras voces. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿esto traerá el carácter de Dios, el plan de Dios, la redención de Dios al mundo en el que vivo, o hará que la gente no vea al Dios amoroso al que servimos? Así que hay como una idea que se me ocurrió. Muchos de ustedes saben lo que es planear una muy buena cena, ¿verdad? Levanten la mano si saben cómo planear una buena comida. Debbie, levanta la mano. Todo empieza con el platillo principal, ¿verdad? Todos los acompañamientos se preparan para resaltar ese platillo principal y llevarlo a su máximo potencial en tu mesa de hospitalidad. ¿Verdad? Ese es más o menos el papel que juega la escritura. La escritura tiene ese papel principal. Esa es nuestra fuente más confiable cuando estamos luchando por entender o por avanzar. La escritura es el plato principal. Y todas esas otras cosas son un poco menos confiables, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No es la palabra de Dios seleccionada a conveniencia. Esa es la palabra de Dios en su totalidad, el plan de redención de Dios para el mundo. Así que cuando se trate de discernimiento, deja que la palabra de Dios sea tu plato principal y disfruta esos acompañamientos de sabiduría, tradición y experiencia, pero mantén la mirada en aquel que te ha dado todo eso. En la tradición wesleyana, decimos que las 4 formas de discernir son usar la escritura, la razón, la tradición y la experiencia. No todas tienen el mismo peso. La escritura es el plato principal.